Bueno, muy buenos días. Esta es la primera entrevista de un espacio personal y tengo el honor de recibir a mi querida Norma Esper de Huellas para el Encuentro. Normita acompaña duelos de familias que han perdido un ser querido por un tema que hoy nos toca de cerca, en este mes amarillo. Han perdido familiares por suicidio. Quiero cederte la palabra, Normi, para que nos cuentes de tu experiencia personal, porque Norma, además de haber acompañado a familiares y seguir acompañando a familiares de personas que se han quitado la vida, tiene una experiencia personal, una vivencia personal. Bueno, gracias Nati, gracias por invitarme, gracias por permitirme estar acá y colaborar también con tu difusión. Y también me hace muy bien hablar a mí y compartir también mi experiencia. Así que te agradezco un montón, un montón, un montón. Antes que nada quiero contarte que de este tema durante muchos años no pude hablar, que fue el suicidio de mi papá. Así que ahora lo pueda hablar y compartir y en estos últimos años poder acompañar a algunas parejas o familias o mamás que han perdido a hermanos también, que han perdido a sus familiares por suicidio, también para mí fue, wow, un gran avance, ¿no? Eh, Acompaño desde mi rol de counselor y me autoacompaño como hija de un papá que un día decidió irse de este mundo quitándose la vida. Y, y me parece que desde ese lugar creo que cuando estoy con una persona que ha vivido lo mismo que yo, nos acompañamos mutuamente, ¿no? Por más de que la historia personal de la otra persona no es la misma que la mía, puedo comprender muchas de las cosas que siente y piensa también. Así que en mi caso hace muchos años pasó lo de mi papá. Y esto, fíjate cómo dije pasó, ¿no? A veces es difícil decirse suicidio, es muy difícil y te lo estoy diciendo y el corazón me late aún, ¿no? Y eso que ya hace más de 32 años que sucedió. Así que eh, puedo compartir mi historia personal y también puedo contarte un poco. Nos Ah, estabas ok, diciendo que podés sí. compartir tu historia personal. ¿Te sentís Ujú, cómoda ujú, contándonos tu experiencia, ujú. Normi? Sí, la verdad es que cómoda no sería la palabra, sino que sería, ¿cómo te puedo decir? Hoy no tengo grandes dificultades para contar mi experiencia ni expresar lo que yo siento con respecto a esto, lo que sentí. Durante muchos años de mi vida, sí. De hecho, yo era muy chiquita, digo muy chiquita porque ahora tengo 60 y en ese momento tenía 29. Y acababa de tener mi hija menor, más chiquita, en noviembre, y durante este verano, si tenemos que hablar de signos, ¿no? Y de situaciones difíciles, mi padre sufrió no solamente un ataque de depresión en el sentido biológico, sino que empezó a tener conductas raras, ¿no? Como venir y hablar de problemas financieros, económicos, cosa que conmigo nunca hablaba. Pero yo estaba recién, yo era una parturienta, ¿no? Era 29 años tenía, era mi tercera hija, es decir, empecé jovencita, y era una parturienta realmente. Yo estaba muerta, no dormía, ¿no? Amamantando a mi hija. Y realmente me parecía raro y le dije, papi, si querés te acompaño al médico. La verdad es que no fue así. Ese verano también se enojó mucho mi madre con él, se enojaron mucho. Había como señales de que mi papá no estaba bien. Sin embargo, no los pudimos ver, básicamente.
una, una persona de confianza de mi mamá le dijo, ¿por qué no van a, nosotros vivimos en Belgrano, ¿por qué no van a un grupito del Pirobano? Fueron, y lo único que compartió mi papá fue, hay gente que está peor que yo, así que ahora me siento bien. Y fue a los 2, 3 días que decidió suicidarse. Para nosotros, voy a hablar de mí, para mí fue como un, no sé, una bomba que me tiraron en, en mi corazón, ¿no? Ahora te lo estoy diciendo y todavía vibro tengo como una pulsada en el corazón, ¿no? Eh, Ahorita te hago una consulta. Cuando vos hablas de señales, aparte de esto sí, que vos notaste que tu papá comenzó a hablar de problemas financieros, ¿hay ujú, alguna otra señal que vos puedas por ahí compartir? Que ahora con el diario del lunes digas, en retrospectiva, te des cuenta que hubo, mira, más que nada para tenerlo en cuenta para sí, quienes nos escuchan, ¿no? Que puedan también estar atentos a ciertas hay un conductas. montón, hay un montón de señales y desde ahora te hablo desde mi experiencia y desde lo que he leído, ¿no? En todos estos años leí muchísimo, hice varios cursos. Mm, Entiendo que más que nada para entenderme a mí, básicamente, ¿no? Para poder saber más de mi proceso y también del proceso que pueden vivir otras personas. Más desde mi profesión me interesó mucho aprender más la teoría. Nos estabas contando en tu experiencia cuáles son las Ujú, señales de alerta que pudiste detectar ujú. en tu papá o que te hayan contado tus consultantes, ¿no? De sus Sí, seres queridos. en el momento, mientras vivía la situación, ninguna señal de alerta. No, no nos esperábamos nada de eso, definitivamente. No nos esperábamos nada de eso. Pero hay un montón de señales de alerta que sí, a veces sirven y otras veces no. Es decir, que depende también la situación, ¿no? Yo puedo enumerarlas como son muchas. A veces depende de los chicos, empiezan a consumir más de manera más problemáticamente hablando, ¿no? Un consumo de alcohol o de sustancias, cambios en el ánimo, ves la habilidad emocional de las personas, la ira extrema, a veces se enojan con mucha, bueno, a mi papá eso le pasó, estaba muy irascible, o también puede pasar que en otras personas se aíslen, se retraigan, entonces realmente no tenés manera de ayudar ni acercarte a esas personas. Otra de las cosas es eh, lo que verbalizan. No siempre indica que van a cometer el acto suicida, pero muchas veces sí. Entonces, cuando la persona dice yo no sé cómo seguir viviendo con este dolor o no tengo idea de cómo seguir y o te dicen cosas como ya no tiene más sentido para mí la vida, ¿no? Eh, Frases que pueden llegar a decir las personas que nunca han dicho, es decir, hay personas que nunca dicen nada y de pronto aparecen con esta frase. Mi papá, creo yo, que tenía, quizás como que comenzó en un estado alterado de conciencia con algún trastorno mental psiquiátrico, porque tenía como sentimientos de persecución, que como no soy psicóloga ni psiquiatra, no voy a hacer ningún tipo de diagnóstico, ni voy a nombrarlo, pero muchas veces le decía a mi mamá, me parece que me están siguiendo, ¿no? Entonces, realmente debía estar quizás tuvo una ACV también antes en esta etapa de que te dije biológicamente que tuvo
un tema de depresión unos meses antes, pero no lo sabemos tampoco porque no fue tratado adecuadamente. Así que la verdad es que hay un montón de signos que nos muestran que puede la persona estar pasando, por ejemplo, por una depresión muy grave, una depresión severa, y que a veces los familiares no nos damos cuenta. Y hay otra Ermita, cosa, Nati, sí, sí, te escucho. no, quería decirte, hay algo que pasa, es que los familiares no sabemos qué hacer no sabemos qué hacer frente a la depresión o frente a estas frases o frente a una persona que se altera demasiado o que se retrae demasiado. No sabemos qué hacer. Carmi, cuando sucede esto, ¿no? Este desenlace en el caso de tu papá, ¿hubo sentimientos de culpa en la familia? Mira, cuando yo doy los talleres o las charlas que hago, la culpa la pongo en una diapositiva, en una foto así de grande, enorme, como que se vea que es lo primero que aparece en las personas. Es lo primero que aparece. Y si hubiera estado más cerquita, y si lo hubiera escuchado más, y si no me hubiera quedado dormido. El otro día hay una página argentina que comenzó una mamá que no sé si ahora le está administrando ella, pero se llama Empezares. La recomiendo para que la escuchen y que vean todo lo que hay ahí. Hablaba otra mamá, no la mamá que comenzó con esa página, sino hablaba una mamá que decía que había internado a su hija, ¿no? Y después, como hoy acá en la Argentina la persona puede decidir salir de la internación, la chica se suicida, ya, acababa de salir de la internación, de una segunda internación, y la chica se suicida cuando su abuelita se quedó dormida. Es Escuché decir, esa entrevista, sí. ah, esa chica tenía psiquiatra, tenía psicólogo, tenía mamá amorosa, tenía abuela amorosa, estaba cuidada y sin embargo decidió quitarse la vida, ¿no? Podemos ponerle teoría acá, pero cada persona es única y va a vivir su vida y sus elecciones, aunque estén alteradas o no sean las adecuadas o las correctas como nosotros lo vemos, son decisiones únicas, ¿no? Y a veces ni la terapia, ni la psiquiatría, ni el amor de la familia ayudan. Entonces la culpa queda en nosotros con el si hubiera, si hubiese, ¿no? Pero, ¿y si yo me hubiera dado cuenta antes? ¿Y si yo la hubiera obligado a quedarse internada? ¿No? Eh, ¿Y si yo me hubiera separado antes porque su padre era violento, entonces cómo fue? El hubiese, ay, aparece por lo menos en todas las personas que yo conozco y que no he hablado tanto realmente de estos temas con mis hermanos, pero sí con mi mamá. Es como que con mis hermanos hace un montón, pero justamente no hay tanta palabra en relación a esto con ellos. Pero mi mamá se ha sentido muy culpable y no solamente no te culpas, sino que te culpan. Y si sos la esposa, más todavía. La mirada de la afuera, ¿no? Muy doloroso. En el Es, contexto de ya del dolor se suma el dolor de los mitos que hay alrededor del suicidio, ¿no? los mitos son un montón, pero quería nombrar algo también, Nati. Antes de los mitos, el estigma, ¿sí? La familia de un suicida queda estigmatizada. Lo que sufren esa mamá y ese papá y esos hermanos, ¿no? Por haber tenido que vivir esta situación y que la sociedad lo estigmatice,
porque de alguna manera a mí me pasó también, Nati, que busqué refugio en su momento en varios sacerdotes, ¿no? Y uno de ellos me dijo, tu papá se va al infierno. Y vos pensás que eso no me ayudó en nada a mí, ¿no? Entonces hasta las religiones estigmatizan de alguna manera a la persona que decide morir a través de sus propias manos, suicidarse, y también nos estigmatiza a nosotros, porque de alguna manera somos esa familia de esta persona que se fue al infierno. Es muy duro y seguramente si hay alguien que me va a escuchar en algún momento, va a entender de lo que hablo, porque seguramente han vivido algún tipo de crítica, de juicio de valor, de mirada con creencias muy cerradas, ¿no? Y no es fácil sobrevivir a eso. Y quería decirte antes, hace un ratito, que hay determinados países, en el mismo, nosotros en el mismo español o castellano, muchas sociedades usan superviviente, otros usan sobreviviente, ¿sí? Y yo creo que cada uno de nosotros, los que quedamos vivos, tendríamos que nombrarnos como tengamos ganas de nombrarnos. Me parece que no tiene que haber una palabra que nos identifique por el afuera, sino por nosotros mismos, ¿no? Por sentir cada uno cómo se siente. Soy sobreviviente, soy superviviente. ¿Y vos cómo te definís? No, no me defino. No, soy hija de Alberto que se suicidó. ¿Dejó una carta, algún tipo de despedida que al menos a ustedes les dé una idea de los por qué? No encontramos nada, Nati. Y sin embargo, hay muchas personas que dejan mensajes, muchos. No, con nuestro papá no encontramos nada, no sé, no sabemos si dejó algo, no lo encontramos. Eh, Y la despedida de un ser querido por suicidio. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Ese proceso, ¿no? Terrible, terrible, Nati. A ver, eh, terrible por todo esto que ya dije que tiene que ver cómo y por qué aparecen, ¿no? Los por qué viene la familia, los amigos y te dicen, ¿y por qué? ¿Cómo fue? ¿Pero qué? ¿Estaba deprimido? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Qué le pasaba? ¿Tenía problemas con la plata? ¿Se peleó con la mujer, ¿no? No sé, cosas así que son muy... Entonces no puedes despedirte porque hay algo de la despedida que no está validada todavía en la primera etapa, ¿no? Después hay otra cuestión que está judicializado, es decir, esa persona aparece en los policías, ¿viste? Aparece todo lo que es la ley, que no podés hacerle inmediatamente y eso va a depender del tipo de persona, porque si esa persona fue adicta, ¿sí? O estaba en un centro de rehabilitación, o estaba en su casa, y va a depender también de cómo lo hizo, que no quiero hablar de eso porque aconsejan que no hablemos de esos temas, ¿no? Va a depender de un montón de cuestiones, pero la familia no tiene paz, Nati, no tiene paz. En esos primeros tiempos, y yo te diría los primeros años, no tenemos paz, salvo que trabajemos mucho, mucho, mucho con nosotros mismos, mucho, mucho, mucho. Trabajar las culpas, especialmente esto que vos preguntabas, ¿no? Ujú. Yo digo una frase que no es mía, básicamente es de todo lo que he leído, ¿no? Eh, que dice, eh, es dura, pero es así. La persona que se suicida se va con su secreto. Y por más que escriban cartas y todo eso, nunca sabremos el verdadero por qué. Porque es
es como, es tan multicausal el porqué. No es solamente la causa de un hecho situacional que vivió 2 días antes, ¿no? Tenemos que verlo desde un lugar social, espiritual, relacional, ¿no? Vincular, biológico también. Es multicausal. No todas las personas que vivimos lo mismo vamos a decidir matarnos, ¿no? Entonces, es multicausal. Por lo tanto, no hay un porqué definido. Y nuestro ser querido se fue con esos secretos. Así que Muy difícil de también, asumir, ¿no? Que nunca vamos a conocer el porqué. absolutamente, Nati, absolutamente, imagínate, si vos te pasás años y años y años preguntándote el por qué, no vivís en paz, entonces requiere que nosotros los sobrevivientes, los familiares, los supervivientes, como querramos llamarnos, trabajemos mucho con nosotros mismos. ¿Y vos Mucho, cómo mucho, trabajaste mucho. tu duelo, Normita? ¿Recibiste acompañamiento? ¿Buscaste Mira, Nat, ayuda? yo te contaba que tenía una bebé recién nacida, ¿Mm? ¿sí? Y que nació en noviembre y yo iba periódicamente al médico, pero que en ese verano mi padre estaba muy raro, entonces en una de las consultas médicas le digo a mi obstetra, ginecólogo, le digo, yo estaba muy brotada, mi brotada mal de la piel y me dice, pero Normi, ¿qué te pasa? ¿Anda pasando algo? Le digo, lo veo muy mal a mi papá, a mi mamá también, están peleando muy, es rarísimo esto. Me dice, ¿por qué no empezás terapia? Él me dijo eso. Y yo pedí un turno, justo la terapeuta que él me había recomendado se iba de vacaciones y me dijo, en 20 días estoy de vuelta. Perfecto, coordinamos para 20 días y en esos 20 días mi papá se suicidó. De hecho, que cuando yo empiezo terapia, yo ya tenía, no a mi papá mal o con conductas raras, yo ya tenía ese gran, profundo dolor que no tenía ni nombre, no podía nombrar definitivamente, ¿no? Entonces, tuve acompañamiento terapéutico desde los primeros días, desde ahí, Normita, desde ese momento. ¿hubo aceptación de la decisión de tu papá? Ahora sí, antes ¿Cuánto no. tiempo te llevó a aceptar? Wow. Yo digo, viste que de alguna manera desde mi trabajo yo acompaño el duelo también. Yo he transitado un duelo congelado, Nati. Yo durante 10 años, los primeros 10 años de la vida de esta bebé y de mis otros hijos, es como que vivía un como si, ¿no? Estaba con acompañamiento terapéutico, no con la misma persona, porque había dejado, me fui a vivir afuera, después volví, es decir, mi vida fue tendiente a tener bienestar, pero con mi familia, entonces había, de esas cosas no las hablábamos, eh, y algunas Se veces, congeló, quedamos en que esas cosas no se hablaban. Se cortó, ujú, justo, Normi. sí, espera que ahora, Ahora sí. ok, ok. Bueno, estaba hablando del duelo congelado, ¿no? Ese duelo que Mm. durante años yo no podía ni hablar y hacía como si estaba bien, ¿sí? Vivía un como si, criando a mis hijos, mudándome. En esos años me mudé 9 veces en 5 años o 10 veces en 5 años, imagínate lo que fue. Pero cuando me conecté de nuevo, ya estudiando mi carrera de counseling y empezando mi proceso de counseling, yo empezaba a llorar, a llorar. Estabas haciendo la carrera de counseling, terminándola, por lo que te Sí, escuché, y estaba haciendo ahí, mi carrera, sí, ahí me ok, escuchás, Nati. sí, Sí, ujú. bueno,
estaba haciendo mi carrera de counseling y empiezo counseling, a hacer counseling, ya no terapia, empiezo a hacer counseling para conocer lo que era el counseling y para mi proceso de desarrollo personal. Y ahí empiezo a llorar, 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 llorar. Y yo no me daba cuenta que pasaba, que lloraba tanto, ¿no? Y esto fue varios años después, ¿no? Yo, imagínate que mi papá fue a los 29 años y yo empecé a estudiar counseling en los 40, 41, ¿no? Es decir, muchos años después. Y lloraba, lloraba, yo pensaba que solo era porque me quería divorciar o porque, viste, tenía problemas vinculares. No, ahí me di cuenta y le pude empezar a hacer nombre, ponerle nombre, me di cuenta que no había hecho el duelo de mi papá. Y el duelo implica el camino de la aceptación, ¿no? Es el camino de la aceptación, es un proceso que lleva muchas veces a aceptar, no a olvidarte de la persona querida, no, sino que a comprender, a resignificar lo que viviste. Y te puedo decir que recién ahí empecé a resignificar un poco. Sin embargo, durante muchos años ya como counselor, yo no trabajaba en duelo para nada, llegué al duelo mucho después, yo trabajaba en temas vinculares, yo qué sé, parejas, ese tipo de cosas, y hasta que me di cuenta que las personas que llegaban transitaban duelos, ¿no? Y que ahí me empecé a formar, más que nada. Eh, y la verdad es que ahí me di cuenta que me llevó muchos años hasta sentir de alguna manera el alivio de decir, fue una decisión quizás equivocada, ¿no? Muy dolorosa, pero fue su decisión. Y Quizás aceptarla y respetar su tergiversada, ¿no? decisión, ¿no? Respetarla, respetarla absolutamente, respetarla y, y respetarlo a él, honrarlo también, a pesar de sus equivocaciones y a pesar de que quizás en algún momento sentí, pero ¿cómo hizo eso? Me dejó, me abandonó con mis hijos, no conoció, no vio crecer a mis hijos. ¿Por qué fue tan egoísta? ¿No? Juzgarlo, ¿no? Hoy no me pasa eso, Nati. No, no me pasa que lo juzgo. No me pasa. Quizás juzgo otras acciones de otras personas, ¿no? Que me caen menos bien. Pero a mi papá no lo puedo juzgar hoy. No, no podría juzgarlo. Si Hoy. tuvieras que elegir un momento de la vida de tu papá respecto a vos, para recordarlo desde otro lugar, ¿no? ¿Cuál elegirías? Mira, mi papá eh, realmente tenía una personalidad muy, muy fuerte. Nosotros decíamos que era personalidad fuerte. Yo creo que ahora tenía, Nati, por situaciones que se dieron en mi familia, quizás un psiquiatra nombró bipolaridad, ¿no? Cuando él estaba quizás más en la etapa de la manía, era muy divertido, muy alegre, muy inquieto, iba, venía, y esa manera de ser y estar, bueno, de alguna manera, sin que nos diéramos cuenta, era un poco el alma mater de la familia, ¿no? Entonces, eh, pequeños recuerdos donde él por ahí no dormía, entonces me esperaba, pero fíjate vos, no me daba cuenta de esas cosas, te das cuenta, pero me esperaba, yo salía con mi novio o cuando íbamos a bailar y todo eso, que él me iba a buscar, y él no tenía ningún problema y estaba todo el tiempo cuidándome, y yendo, viniendo, trayéndome, iba a bailar y me iba a buscar a las 3 de la mañana con sus chancletas y sus y la verdad es que en ese sentido lo veía como muy compañero, ¿no? Tuvo cosas muy lindas, mi viejo, en relación a acompañar mi proceso, ¿no? De crecimiento.
Me acuerdo cuando un día estaba dudando de mi novio, que después me casé con él, y tuve mis hijos con él, y yo llego, eran como las 3 4 de la mañana y él estaba jugando a las cartas, cosa que no es común. Es otra de las cuestiones que es un síntoma. La persona duerme, puede dormir, ¿no? O duerme mucho, o duerme mucho, mucho, mucho y no se levanta de la cama. Hay que estar atentos a eso. Pero en ese momento yo naturalizaba todo, Nati. Entonces me acuerdo que la charla que tuvimos a las 4 de la mañana, y yo le contaba, ¿no? ¿Por qué dudaba? Y él me escuchaba, y eran las 4 de la mañana, pero cosas así que de alguna manera para mí eran lindas, pero quizás no eran tan normales, Nati, no lo sé. La verdad es que no quiero hablar de normalidad o no, pero me parece que naturalizamos algunas cosas. Mi viejo era, yo qué sé, venían mis amigas y iba y salía a comprar inmediatamente facturas, cosas, chocolates, cosas así le gustaba, viste, recibir a la gente. Estaba Habíamos hablando del reproche, ¿cómo me vas a dejar así sola, no? Después de el reproche, el castigo hacia él, ¿no? Eh, y se van a quedar sin el abuelo que les va a regalar golosinas, porque mi viejo era de eso, ¿no? Era era así, generoso también, ¿no? Muy generoso. Entonces, tengo muchísimos recuerdos hermosos con mi papá, muchísimos recuerdos. Y eso se lo voy a agradecer toda mi vida, la verdad. Pero hubo una época en la cual estaba muy, muy, muy enojada y, por supuesto, con un tremendo dolor en el alma, ¿no? También eso lo hablo con mis hijos, Nati, porque ahora que somos adultos y hablamos desde la adultez, hasta tengo un podcast con mi hijo Santiago, se llama Huellas en Familia en Spotify, y hablamos de eso y digo, claro, ¿dónde estaba yo? Y yo estaba haciendo mi duelo, ¿no? Es decir, en algún punto también lo vivieron mis hijos, vivieron a una mamá triste, eh, y quizás distante en sus primeros años de vida. Y tampoco ahora me culpo. Antes me sentía como terrible, la peor mamá del mundo, ¿no? Pero eso también lo aprendí a aceptar. Era mi experiencia lo que yo viví. Normita, el duelo de los sobrevivientes o supervivientes, ¿es diferente a otro tipo de duelo? ¿Es un duelo particular? Mira, yo quiero nombrarte de todo lo que aprendí, leí, que cada duelo es diferente, porque cada persona lo vive de manera diferente. Sea la muerte de una mascota, no va a ser lo mismo para vos que para las personas que quieren a las mascotas, porque vos sos diferente. Eso por un lado. Quiero decir que cuando acompañamos en el duelo, desde nosotras, que somos del enfoque centrado en la persona, acompañamos a la persona, no a la persona porque tuvo la pérdida de una persona por suicidio. Lo que sí en la bibliografía diferencian, en la bibliografía que leemos, ¿no? Diferencian las muertes por determinadas cuestiones, como por ejemplo, nosotros lo llamamos NASH, que son las muertes por causas naturales, es diferente, digamos, el proceso del duelo, ¿no? Por muerte por causas naturales o por causas, la NASH, la A es de accidentales, tu papá o tu hermano o tu tío salió a las 7 de la mañana a trabajar y no sé, el colectivo tuvo un problema y murieron todos los pasajeros, no es lo mismo, no es lo mismo por suicidio o por homicidio, ¿sí? Eso iba mi Saliste a la pregunta, calle, ¿no? no Ujú. es lo El dolor mismo. es el dolor de cada uno. Absolutamente, absolutamente. Eh, La verdad es que no es lo mismo en cuanto a la vivencia de la persona, sin embargo, como cada persona es única, cada duelo es único.
Normi, para ir cerrando, eh, quisiera pedirte que si tenés algún mensaje para cerrar esta entrevista, algo que consideres importante que yo no te haya preguntado, para dejar para quienes nos estén escuchando, ¿no? Quien pueda ver este encuentro. Mira, quiero, lo primero que como esto no fue pensado, porque yo no estaba, no tenía ganas de preparar nada, ¿no? Lo primero que me, cuando decís esto es algo que, no. Bueno, Normita, Bueno, para ir cerrando, antes que se nos termine el tiempo del Zoom, quería preguntarte si querés decir algo como cierre, algún mensaje para aquellos que mm, han sobrevivido ujú. a, a un familiar que ha tomado esta determinación y un mensaje para aquel que, que haya tenido estos pensamientos, ¿no? Que se le hayan cruzado en algún momento. ¿Qué podrías decirnos, Normita, como cierre? Honestamente, creo que no hay palabras para expresar lo que me pasa a mí cuando escucho familiar de una persona que se suicidó o persona que tiene ideas suicidas, ¿no? Porque todo lo viví. Digamos, yo no he tenido ideas suicidas, pero lo he tenido en mi familia, entonces es muy complejo, es muy complejo. Hay mucha lectura para que nosotros podamos acceder y formarnos y aprender sobre eso. Como norma, como persona, ¿no? Que ha vivido eso, a las personas que tienen esas ideas, decirles que las comprendo, porque yo estoy segura que no quieren quitarse la vida. Lo que sí sé y también estoy segura es que no quieren vivir ya más con tanto dolor, que no es lo mismo. No saben qué hacer con ese dolor emocional que tienen. Y ese dolor, sé que por mi profesión, sé que compartiéndolo puede algo aliviarse. La gente dice generalmente en los portales, en las páginas, dicen busca ayuda, les dicen, ¿no? Y yo he tenido personas que me han dicho, pero ¿qué? ¿Buscar ayuda? Después lo que encuentro es personas que me juzgan o personas que no, también se sienten solos, muchas veces buscando ayuda. Me encantaría que tengan la voluntad de seguir buscando ayuda hasta que den con la persona que, que realmente sientan que los puede ayudar. Pero también entiendo que a veces puedan sentirse muy mal porque las personas y los profesionales muchas veces no escuchan de la manera que ellos necesitan. Sin embargo, los aliento a abrazarse y a cuidarse porque la vida es linda, ¿no? Y quizás haya otras soluciones que en este momento no lo estarían viendo, no lo estarían viviendo. Pero eso es algo mío, muy personal y en las personas que han vivido eso y que han salido de eso dicen que sí, que han encontrado la luz cuando se sentían en la oscuridad. Y con respecto a las familias, es abrazarnos, cuidarnos, entender que por más que pudiéramos haber hecho miles y miles y miles de cosas o acompañar, a veces no podemos controlar al otro ni hacer que el otro haga lo que nosotros queremos y cuidarnos básicamente porque también nosotros estamos vivos y decidimos seguir vivos. Entonces, ¿cómo vivir esta vida que
que queremos vivir, preguntarnos para poder seguir trabajando, buscando ayuda también, esa ayuda que ayuda y cuidándonos entre nosotros también, con mucho, Bueno, mucho, mucho, mucho amor. infinitas gracias por haber abierto tu corazón para contarnos algo tan personal y tan íntimo desde un lugar tan amoroso como siempre. Bueno, damos por finalizado este primer encuentro de un espacio personal, de Huellas para el Encuentro. Y bueno, esperemos encontrarnos en otras entrevistas para seguir acompañando el dolor, que es nuestra función, ¿no? Como counselors, acompañar desde un lugar amoroso, cercano, desde la experiencia personal, el dolor de quien necesite ser acompañado y quien desee ser acompañado. Te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias por este espacio, Nati. Gracias.